Esta proteína G estaba acoplada a la denciclasa, la cual realizaba la conversión de ATP en AMP cíclico, y entonces este AMP cíclico era el segundo mensajero que recién iba a abrir los canales de sodio, ¿no? Con lo cual se despolarizaba la neurona postsináptica. Había entonces una diferencia, que este era un mecanismo de acción mucho más corto, más breve en tiempo que este, ¿no? Habíamos visto cómo actuaba la proteína G excitatoria, la proteína G inhibitoria, disminuyendo los niveles de AMP cíclico, con lo cual se cerraban los canales de sodio y se impedía que las cargas positivas ingresaran a la neurona postsináptica, y por eso es que la neurona se inhibía, ¿no? Habíamos visto también lo importante que era este receptor que regulaba la salida, ¿no?, del neurotransmisor. Y nos habíamos quedado ahí, nos habíamos quedado exactamente en ese punto. Entonces, a estas alturas ya aprendieron muchísimas cosas, muchos conceptos, ¿no? Y en neurofisiología lo que van a hacer ustedes es preparar unos seminarios, ¿no? Sobre todo de estos neurotransmisores que son los clásicos y que son los que intervienen, y los revisamos continuamente en el capítulo de neurofisiología, ¿no? Que por supuesto, a propósito, nosotros somos simplemente guías o tutores, como se llama, ese es el concepto de los profesores. Entonces, yo los guío en el sentido, lo dejo preparado para que ustedes revisen su información, ¿no? Pero ya con más facilidad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a preparar su seminario de acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, ¿no? GABA, glicina, en fin, todo lo que nosotros vemos en el capítulo de neurofisiología. Habíamos dicho que ya a estas alturas hoy día la mayoría ya han hecho su primera práctica con el estimulador eléctrico, han visto cómo cuando estimulan el nervio mediano, cómo es que se produce el movimiento de un músculo, ¿no? Los músculos inervados por el nervio mediano a nivel de la mano, ¿no? Entonces, un estímulo eléctrico despolariza el nervio, en este caso se ha despolarizado el nervio mediano. Esta despolarización va viajando, ¿no es cierto?, hasta que llega al músculo, a la unión neuromuscular, y ahí en la unión neuromuscular, nuevamente la acetilcolina, ¿no?, ingresa, hace conexión con su receptor, en este caso es el receptor nicotínico, ¿no? Cuando se une perfectamente, eso lo vamos a ver más adelante, se aperturan los canales de sodio y la fibra muscular se despolariza. Qué interesante, ¿no? Primero se despolariza la neurona y después al final la fibra muscular. Ambas células son excitables. Hay una diapositiva para eso más adelante. El asunto es que lo que yo les quería decir es que jamás deben olvidar que la acetilcolina se encuentra en la unión neuromuscular. Es el neurotransmisor de la unión neuromuscular y es el neurotransmisor que produce y sintetiza la motoneurona alfa, ¿no? Lo podemos ver y lo vamos a ver a lo largo de todo el capítulo de neurofisiología, lo podemos ver. Por supuesto, también lo vamos a ver en las terminaciones nerviosas autónomas más adelante. Va a haber una clase para sistema nervioso autónomo, va a haber una clase para retina, por ejemplo, y también para la función del cerebro. Volveremos a ver seguramente la acetilcolina, ¿no? Son neurotransmisores que están en toda acción. Habíamos dicho que cuando el neurotransmisor disminuía o aumentaba era una enfermedad, ¿no? Cuando la acetilcolina se aumentaba era porque un niño probablemente se había envenenado con racumín o campeón. Y eso, ¿no?, hacía que la acetilcolina se aumentara, ¿no?, por el mecanismo de acción de la acetilcolina esterasa. Y la acetilcolina es un tóxico tremendo para el corazón. Disminuía la frecuencia cardíaca y producía el paro cardíaco, y por eso es que la persona moría, ¿no? Bien, eso es cuando está en exceso, pero cuando está en defecto, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, la disminución de acetilcolina a nivel de la corteza se ha visto que está relacionada con la demencia de Alzheimer. También hay otra diapositiva para eso, ¿no? Ya vamos a ver. La dopamina es un neurotransmisor producido fundamentalmente por la sustancia negra que forma parte de los ganglios basales, ¿no? Obviamente cuando la dopamina disminuye,
se produce la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y yo ya les había comentado que teníamos que administrar el precursor de la dopamina, ¿no es cierto?, que es la levodopa, ¿no? Entonces nosotros administramos levodopa, que sí atraviesa la barrera hematoencefálica a diferencia de la dopamina. Y entonces la neurona toma la levodopa y la convierte en dopamina, con lo cual el paciente con enfermedad de Parkinson mejora, ¿no? Se ve la mejoría, es una mejoría espectacular, ¿no? Entonces, la dopamina no solamente produce una sustancia alegre, en general también, ¿no?, en el cuerpo estriado, nuevamente en el hipotálamo, el sistema nervioso límbico, ¿no?, en la neocorteza, en la retina, es decir, ¿qué no encontramos en la retina, ¿no? Ya la vez pasada habíamos dicho que encontrábamos en la retina la mayor parte de neurotransmisores. Ya veremos por qué, también ninguna clase especial, ¿no? La noradrenalina es el neurotransmisor del estrés, pero también es el neurotransmisor del estado de alerta. Es importante, ¿no? Es importante. El ser humano tiene que estar en alerta, porque si no estamos en alerta, y sobre todo en la mañana, ¿no?, podríamos pasarnos una serie de accidentes, ¿no?, porque no estamos en alerta, ¿no? Entonces, es sumamente importante la noradrenalina, ¿no? Entonces, la noradrenalina tiene que estar en perfecto equilibrio con la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es la representante del sistema nervioso parasimpático, mientras que la noradrenalina representante del sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Por supuesto, en la corteza cerebral. ¿Qué no encontramos en el hipotálamo? El hipotálamo ya lo veremos, también es un centro súper especializado, realmente, ya lo veremos, ¿no? Entonces, el sistema límbico, obviamente, involucrado con el estrés, la angustia, ¿no? Todos esos sentimientos bien extraños, ¿no? Entonces, el sistema límbico, las neuronas de la corteza temporal, ¿no?, el sistema mamilo-hipocampo talámico, tiene que ver con el sistema límbico también, y por supuesto con la producción de noradrenalina. Habrá una clase para eso también, ¿no? La serotonina, habíamos dicho, de que se encuentra disminuida en la depresión, ¿no? La depresión es una enfermedad tremenda, porque ¿cuánta gente se suicida, no? Porque los niveles de serotonina están disminuidos, ¿no? Dentro de las cosas, si queremos tener un adecuado nivel de neurotransmisores, nuestra dieta tiene que ser perfecta, ¿no? Nuestra dieta tiene que ser ideal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los receptores para glutamato. Por ejemplo, la cantidad de receptores de algunos que hay, cada vez se descubren nuevos. Entonces, por ejemplo, acá, diferentes formas, tamaños de receptores. Por ejemplo, para el glutamato, para este neurotransmisor, el más básico es el cainato, ¿no? El cainato es el más básico. Acá estamos bien. En el mercado de donde vivía. Ya. A ver si apagan. Adentro de la esquina. Alumno, por ahí hay alguien que tiene un micrófono, por favor. A ver, la delegada, por favor, pásele la voz, porque yo no veo, pero estoy escuchando que alguien habla. Sí, Víctor, ya apagó su micrófono. Gracias, Ada Cárdenas, gracias. Sí, a veces uno de manera involuntaria uno se queda con ¿no?, con el micrófono abierto. Bueno, entonces le decía que el cainato era el tipo más clásico, más fácil, ¿no? El típico receptor que cuando se une a su neurotransmisor, entonces se abrían los canales de sodio durante la despolarización, y durante la repolarización salía el potasio, ¿no? Es el típico que ya ustedes han estudiado a estas alturas, creo que ya lo han escuchado un montón de veces, ¿no? Pero es bueno, porque así van a hacer la neurofisiología parte de ustedes mismos, ¿no? Y este otro receptor ya es un poquito más complejo que ¿no? ¿Por qué? Porque aquí aparece una sustancia que se llama zinc, ¿no? Que si el zinc no está presente, ¿no?, no se une en este punto, si el zinc no se une en este punto, ¿qué va a pasar? No va a haber
apertura de los canales de sodio. Por eso es que este zinc recibe el nombre de neuromodulador, ¿no? Tiene que estar presente para que se cumpla la acción. Por más que esté su neurotransmisor, pero si no está el zinc, resulta que no se abre este canal. Entonces, este es un receptor especial que se llama AMPA, o también conocido como cainato quiscualato. Hay otros que le llaman simplemente el quiscualato A, ¿no? Entonces, miren, ya nos vamos, este es un poquito más complejo que el cainato, y acá hay otro que es más complejo que todo lo demás, porque su función es sumamente importante, es el receptor NMDA, el N-metil de aspartato. Este receptor importantísimo que interviene en el aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, miren todas las cantidades de sustancias que deben estar acopladas aquí. Entonces, el zinc, ¿no? Además de este polipéptido específico para el glutamato, ¿no? Tiene que estar presente, si no está tampoco se abre. Como si fuera poco durante el reposo, hay abundante magnesio acá, ¿de acuerdo? Hay abundante magnesio. Y además, esto es impresionante, a mí me gusta mucho cada vez que veo esto, porque la glicina es un neurotransmisor inhibitorio, alumnos, perfectamente inhibitorio. Y en la corteza cerebral se produce, hay neuronas que producen la glicina, y entonces esta glicina tiene que tener un punto de unión. Si no está la glicina, no se va a abrir este canal. Miren qué importante, como un neurotransmisor inhibitorio prácticamente, ¿no?, aumenta la sensibilidad de este receptor. Es decir, si no está, no se abre. Miren la perfección, ¿no? Cómo es que un neurotransmisor inhibitorio está metido acá, ¿no?, para de alguna manera controlar que este receptor cumpla con su función, ¿no? Y que si no está, tampoco se cumple, ¿no? Pero muchas veces hay enfermedades en que este receptor a veces, ¿no?, se comporta de una manera sumamente anormal, ¿no? Porque este es un receptor de un neurotransmisor excitatorio. Modernamente y en los congresos al glutamato se le conoce como el neurotransmisor de la excitotoxicidad. Excitotoxicidad, ¿por qué? Porque el glutamato viene de ser un neurotransmisor excitatorio, pero a la vez es tóxico. ¿Por qué es tóxico, alumnos? Este receptor, cuando está en la neurona postsináptica, obviamente, si se une con su neurotransmisor y están presentes todos estos neuromoduladores, va a abrir los canales de sodio y también calcio, los dos, no le interesa qué carga sea. El asunto es que entran los dos, tanto sodio como calcio, y despolariza la neurona postsináptica porque es excitatorio. Está bien, oye, pero ¿qué pasa si el glutamato sigue actuando y súper excitando a esta neurona? ¿Qué va a pasar cuando los niveles de glutamato se incrementan? Van a asfixiar a esta neurona, la van a matar de tanto trabajo, ¿no? Entonces ya está demostrado que el glutamato en exceso produce la muerte neuronal excesiva. Después, en términos generales, los neurotransmisores tienen que estar en perfecto equilibrio. Se ha demostrado que en la epilepsia de los niños, ¿no?, esas epilepsias con el que el niño nace, ¿no?, que nadie sabe por qué les da, a veces se le conoce con el nombre de idiopáticas, no se sabe, simplemente el niño convulsiona, ¿no? No se ha caído, no ha tenido lesión cerebral. En estos niños hay un predominio del neurotransmisor, ¿no?, o sea, que hay una disminución del neurotransmisor GABA. Hemos dicho que ambos neurotransmisores, el glutamato y GABA, al ser inhibitorio, tienen que estar en perfecto equilibrio, ni mucho ni poco. ¿De acuerdo? Ni mucho ni poco. Entonces, si están en cantidades que no son las adecuadas, viene la enfermedad y ahí tenemos la epilepsia, ¿no?
Se ha demostrado que después de una crisis epiléptica en un niño, ¿no? Se sabe lo que es una crisis epiléptica. Primero, el niño se queda como paralizado y luego comienza a agitar, ¿no? La mano, los pies y pierde el conocimiento, cae al suelo, se muerde la lengua, comienza, ¿no? a eliminar bastantes secreciones por la boca, ¿no? Eso es una crisis de epilepsia. Después de una crisis epiléptica, ya está demostrado que el neurotransmisor glutamato está en abundante cantidad. ¿Quién ha hecho trabajar excesivamente a esas neuronas que movían la mano, los músculos? El glutamato. Entonces ya está demostrado que tiene que estar todo en la cantidad exacta y precisa. Si hay mucho glutamato, muerte neuronal excesiva. Por eso se le conoce el neurotransmisor de la excitotoxicidad. Entonces miren, pero ¿no? La cantidad de receptores que tiene el glutamato de diferentes formas, tamaños, y acá hay otro, estos son tipo canal iónico porque simplemente es apertura de canales, pero acá hay un neurotransmisor que se une a este receptor de diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque este receptor está unido a esta proteína G, que se denomina la proteína GQ. GQ, ¿no? Esta GQ, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, se une perfectamente este neurotransmisor a su receptor. Entonces, se activa la proteína GQ, pero GQ, al activarse, va a activar a otra enzima que se denomina la fosfolipasa C. Acá está la fosfolipasa C que se activa. Esta fosfolipasa C, a su vez, va a ejercer su acción sobre la membrana de la neurona, o sea, sobre los fosfolípidos de la membrana. Y entonces va a producir dos segundos mensajeros. El trifosfato de inositol, acá está IP3, trifosfato de inositol, y el diacilglicerol, DAG, diacilglicerol. Son importantísimos estos dos segundos mensajeros, al igual que la AMP cíclico que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? El diacilglicerol se encarga de fosforilar muchísimas proteínas en la neurona postsináptica e interviene en muchísimas funciones dentro de las cuales está el aprendizaje y la memoria. Y el trifosfato de inositol generalmente actúa a nivel de retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que haya abundante calcio dentro de la neurona postsináptica, porque el calcio es importantísimo en muchas funciones. Ya veremos a través del curso. Miren la cantidad de receptores, tanto, ¿no? Receptores tipo canal iónico o receptores tipo segundo mensajero porque está acoplado con una proteína G. Muy importante, ¿no? Y ahí tenemos la nomenclatura, si se puede decir, moderna, en lo que se refiere a que todos son neurotransmisores y receptores, sobre todo una cantidad enorme de receptores porque se descubren muchísimos, ¿ya? Esos son los receptores nicotínicos que ustedes ya lo conocen porque estos receptores nicotínicos se encuentran en la unión neuromuscular. Ya habíamos dicho que cuando se unen a la acetilcolina, entonces, ¿qué pasaba? Se aperturaban los canales de sodio y se despolarizaba la fibra muscular. Qué importante, ¿no? Por eso acá está el sodio. Estos se encuentran a nivel de la unión neuromuscular. M1, M2, M3, M4, M5, estos receptores son los famosos muscarínicos. ¿Qué significa muscarínico? ¿Por qué le dieron el nombre? Porque su efecto es parecido al de la muscarina. ¿Qué efecto? Fundamentalmente sobre las vísceras, ¿no? M2 es el músculo cardíaco, ¿no? M3, el músculo liso de todo el aparato gastrointestinal, por ejemplo. El M4 a nivel de las glándulas para producir abundante secreción salivar o lagrimal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los famosos muscarínicos. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, la acetilcolina, acá está, ¿no? La acetilcolina se une a su receptor M2. Sí, pero ese receptor M2 está acoplado con una proteína GI. Por eso es que se disminuyen los niveles de AMP cíclico, y cuando se disminuyen los niveles de AMP cíclico, se cierran los canales de sodio, con lo cual se inhibe la neurona postsináptica o el músculo sobre el que está actuando, ¿no?
este AMP cíclico en todo caso, ¿no? Esta disminución del AMP cíclico. Entonces, de acuerdo, entonces mire la disminución del AMP cíclico y mide la función de la neurona o del músculo, ¿no? Entonces, acá hay disminución del AMP cíclico, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando se trata de la glándula salival, por ejemplo, la acetilcolina produce secreción salival abundante. ¿Por qué? Acá está. Se produce abundante trifosfato de inositol y diacilglicérol, pero el trifosfato de inositol precisamente, ¿no? Lo que hace es sacar del retículo sarcoplásmico grandes cantidades de calcio, y el calcio interviene en las funciones que aumentan la secreción de las glándulas. Miren qué importante. Entonces, de alguna manera, este es un neurotransmisor, la acetilcolina es un neurotransmisor mixto. Algunas veces se interviene aumentando los niveles de trifosfato de inositol, diacilglicérol, otras veces disminuyen, otras veces aumentan, en fin, por eso es un neurotransmisor mixto. La dopamina, ya hemos dicho que está relacionada a la enfermedad de Parkinson. Se han descubierto muchos receptores. Tenemos el receptor dopamina 1, dopamina 2, 3, 4, 5, también mixto. En algunas ocasiones se aumenta el AMP cíclico, en otras disminuye, por lo tanto es inhibitorio. La noradrenalina. Son muy famosos estos receptores, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Por qué famosos? Los receptores beta tienen mayor afinidad por la fibra muscular cardíaca, y cuando estos receptores beta se unen a la adrenalina, se aumenta la función cardíaca. Ven acá el aumento del AMP cíclico. Se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el inotropismo, la fuerza contráctil, ¿no? Sin embargo, los receptores alfa 2 y alfa 1 se encuentran sobre las arterias, las arteriolas pequeñas. Entonces, producen vasoconstricción, por lo tanto, van a aumentar la presión arterial, sobre todo la de los vasos pequeños. A eso se llama aumentar la resistencia vascular periférica. Ya lo verán en cardiofisiología. Qué importante. Mientras que estos receptores se encuentran en los vasos sanguíneos de las pequeñas arteriolas, los receptores beta abundan en la fibra muscular cardíaca. La noradrenalina tiene mayor afinidad por estos receptores alfa, pero la adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta. Cuando hagamos la práctica, ¿no?, de propiedades del corazón, nosotros vamos a utilizar adrenalina. ¿Ya? Bien, entonces seguimos. La 5-hidroxitritamina en la mayor parte de los libros, esto significa serotonina, ¿no? Pero claro, el precursor de la serotonina es la 5-hidroxitriptamina. Donde vean esto es la serotonina, ¿no? A los autores les gusta nominarla así, a la serotonina. Miren la cantidad de receptores, miren, y como les digo, incluso ya están hasta con subtipos, ¿no? 5HT1A, 5HT1B, 1D, en fin, miren, van apareciendo cada vez nuevos subtipos. O sea, la lista es interminable, ¿no?
Pero la idea es que ustedes se den cuenta de que existen estos, ¿no? Estos receptores, y que este neurotransmisor es mixto. ¿Por qué? Porque algunas veces actúa inhibiendo a la neurona postsináptica, como cuando disminuye la AMP cíclico. En otras veces activa a la neurona postsináptica, la excita, por ejemplo, ¿no? Acá cuando aumenta los niveles de trifosfato de inositol y acilcerol, o aumenta los niveles de AMP cíclico, la cantidad de formas que tiene de actuar, ¿no? Este neurotransmisor a través de sus receptores, ¿no? El glutamato, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Los receptores tipo AMPA, tipo kainato, NMDA, que son fundamentalmente ionotrópicos, ¿no? Y acá tenemos el famoso GABA inhibitorio, ¿no? El típicamente inhibitorio, el GABA, es muy parecido a la glicina, que también es inhibitorio, ¿no? Cada vez que este neurotransmisor actúa sobre su receptor GABA, apertura los canales de cloro, alumnos. Y la neurona postsináptica se inhibe porque cloro son cargas negativas, ¿no? Acá tenemos el GABA-B. Este generalmente está acoplado a una proteína G de tipo I, al fin y al cabo también produce inhibición, ¿no? La sinapsis eléctrica es una sinapsis muy interesante por lo rápida, ¿no? ¿Por qué rápida? Porque son las uniones, ¿no? Son las uniones entre dos neuronas, uno que está en la parte superior y otra que está en la parte inferior. Esta es la membrana, la doble capa lipídica, y miren acá está el intersticio. Miren acá estos canales perfectos, ¿no? Miren acá. Estas se llaman las uniones GAP, ¿no? Los canales formados por los poros en cada membrana, las uniones GAP. ¿Qué significan las uniones GAP? Vamos a suponer que esta membrana, miren acá todas las uniones, ¿no? Cualquier cantidad lista para abrirse. Si a esta neurona que está en la parte de arriba se le ocurre enviarle iones, cualquier cantidad de iones, sodio, a la otra neurona de la parte inferior, yo pregunto, ¿qué pasa con la neurona de la parte inferior? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a cambiar su polaridad, se va a llenar de iones positivos, se va a despolarizar. Es una forma muy fácil de despolarizar, mandando iones positivos a la otra neurona. Sí, pero muchas veces esta neurona, vamos a suponer, quiere inhibir a la neurona de la parte superior. ¿Qué le va a mandar? ¿Qué iones le va a mandar? Cogerá sus iones cloro y se lo va a mandar acá, y con lo cual se inunda de iones cloro esta neurona, y esta neurona se inhibe. Miren qué fácil, ¿no? Simplemente paso de iones para producir un determinado tipo de potencial. Esa es la famosa sinapsis eléctrica, pero obviamente muy rápida, ¿no? Entonces el cerebro echa mano de estas sinapsis eléctricas cada vez que quiere cumplir una función sumamente rápida, ¿no? Acá la diferencia entre la sinapsis eléctrica y química, como pueden apreciar, ¿no es cierto? Entonces la eléctrica, como les había mencionado, es fundamentalmente una corriente, mientras que la química tiene que estar presente el neurotransmisor químico, ¿no? Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Que el neurotransmisor tiene que, ¿no? Pasar de la zona presináptica al espacio y de ahí a la neurona postsináptica, ¿no es cierto?, para hacer contacto con su receptor. Obviamente todo esto demora, entonces a esto se le llama retardo sináptico, que es aproximadamente, ¿no?, de 1 a 5 milisegundos, siendo un promedio de 0,3 milisegundos, ¿no? La dirección de la transmisión. La química siempre será hacia un lado, ¿no? Es que la zona presináptica siempre le posará a la postsináptica. Una zona actúa como pre y la otra como post, es un solo sentido, mientras que aquí la dirección de la transmisión es bidireccional, puede ser la neurona le pasa una, entre ellas se pasan, ¿no? En cualquier sentido, mejor dicho, ¿ya? Entonces, la mayor parte de funciones en el ser humano se realiza gracias a esta sinapsis química. El 80%, ¿no?, de todo el funcionamiento es en base a sinapsis química y un 20% en base a sinapsis eléctrica. Y acá están las explicaciones clínicas. Acá tenemos lo que les había mencionado,
un niño que toma campeón o racumín, que es un veneno para perros y ratas, ¿cuál es la acción del órgano fosforado? Vamos a ver, le vamos a dar un clic. La acción es esta, ¿no? Bloquear a la acetilcolinesterasa. Al bloquearla, ¿qué va a hacer? Vamos a dar otro clic. Al bloquearla, va a aparecer abundante acetilcolina, ¿no? Abundante. Eso se llama sobrecarga colinérgica. Entonces, ¿qué va a pasar? La acetilcolina que debería desaparecer va a seguir uniéndose a sus receptores y va a seguir produciendo una serie de potenciales. Esto se traduce como la presencia de muchos potenciales que se suceden uno tras otro, uno tras otro. Sí, la sobrecarga colinérgica, el problema es que va a producir paro cardíaco, ¿no? Porque ya hemos dicho que la acetilcolina es sumamente tóxica con el corazón, pero obviamente muy beneficiosa con el aparato digestivo porque es el que aumenta las secreciones y la motilidad gastrointestinal, ¿no? Ya lo verán cuando hagan el capítulo de digestivo. Entonces aquí vemos, ¿no? Esta es una enfermedad que se llama botulismo causada por una bacteria que se llama el Clostridium botulinum. Entonces esta bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Esta bacteria produce una toxina y la toxina se va a unir fuertemente y va a bloquear a esta proteína que se llama la sinaptobrevina. ¿Se acuerdan? Es una proteína exocitadora. La sinaptobrevina está cruzando a la vesícula sináptica, ¿no? A la membrana de la vesícula sináptica. Entonces, ¿qué pasa? Si bloquea a la sinaptobrevina, ¿ustedes creen que se va a evacuar este neurotransmisor? Ya no, porque se va a quedar paralizado todo este proceso de exocitosis, no va a haber acetilcolina, no se va a unir a su receptor, con lo cual el paciente se paraliza, ¿no? Entonces, generalmente los pescadores son los que están mucho en contacto con los pescados, con la conserva de pescado, ¿no? Hubo un caso terrible hace más de 20 años en que unos pescadores se intoxicaron porque ellos mismos habían preparado en muy malas condiciones, habían guardado conservas de atún y resulta que la conserva tenía, ¿no? A la toxina producida por el germen, ¿no? Por la bacteria, por el Clostridium. Obviamente, ¿cuál es el problema con esta enfermedad? Al no haber acetilcolina, no hay movimiento, el paciente viene paralizado, no mueve las manos, no mueve las piernas. El problema no es el movimiento de las manos y las piernas, el problema es que también hay parálisis de los músculos respiratorios y los pacientes mueren si es que no se les pone a una máquina, ¿no? A un respirador artificial. Y esto fue un escándalo porque en aquella oportunidad eran como unos 10 pescadores los que habían estado en una reunión y habían estado comiendo pues de lo más rico esta bendita conserva, ¿no? ¿Qué pasó cuando a las 4 horas se comenzaron a sentir mal, ¿no? Comenzaron a paralizarse, lo llevaron a la emergencia. Los 4 primeros que ingresaron lograron coger un respirador, porque en aquella época solo había 4. Y los demás fallecieron porque los respiradores siempre están ocupados con alguna persona que esté en UCI. Los otros no sobrevivieron, ¿no? Es una pena tremenda por enfermedad de botulismo, ¿no? Hoy día, como dicen, hoy en día las empresas farmacéuticas están utilizando la toxina botulínica para tratamientos faciales, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes la inyectan en los músculos faciales, que son los que producen las arrugas, conclusión, las arrugas desaparecen. Se está utilizando con mucho éxito. Y hay gente que se inyecta, pues, ¿no? Para lucir, por supuesto, más joven, ¿no? Esta es otra aplicación clínica de la demencia de Alzheimer o Alzheimer. ¿Qué pasa? ¿Qué se ha encontrado en la demencia de Alzheimer? Que hay disminución de los niveles de acetilcolina en las neuronas de la corteza cerebral. ¿Cuál es el problema? El problema es que se han encontrado anticuerpos contra estos receptores de la acetilcolina.
sobre todo en receptores de la corteza cerebral. Con lo cual, obviamente, se va a perder la función. Si no hay receptores, no se produce una adecuada transmisión y lentamente va a ir disminuyendo los niveles de acetilcolina. ¿Qué le damos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos con un paciente que comienza a perder la memoria, que se comienza a comportar como un niño a los 50 años, relativamente joven, ¿no? Que un abuelito de 90 años, 85 años, tenga una conducta infantil? Bueno, son 90 años, ¿no? Pero que una persona de 50 años se comporte como un anciano es bien difícil, ¿no? Eso es la demencia de Alzheimer, ¿no? Entonces, se han encontrado anticuerpos, se destruyen los anticuerpos, resultado, menor disminución de acetilcolina. ¿Qué hacemos los médicos? Le damos un medicamento, que es un medicamento, es un bloqueador de la acetilcolina esterasa. ¿Para qué? Para bloquear la acetilcolina esterasa de alguna manera. Esto no va a ser metabolizado y va a haber mayor cantidad de acetilcolina a nivel plasmático, a nivel extracelular o a nivel del medio interno. Con lo cual el paciente mejora, es evidente que mejora, ¿no? Por supuesto que hay que darle no solamente todo es medicamento, hay que darle un cuidado especial a este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, sumamente importante las aplicaciones clínicas, ¿no es cierto? Sobre todo lo que se refiere a la transmisión sináptica. Pasamos a la función muscular y necesito, es importante ver una fibra muscular. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Observen esta fibra muscular, esto es impresionante. Acá esta estructura es como un panal de abeja, miren acá, estas son como sacos y en lo que están metidos son sacos que albergan, que están guardando al calcio. Este es el famoso retículo sarcoplásmico. Pero esta estructura para mí es impresionante porque, mire, tiene una especie de canales. Por esos canales es que el calcio viaja de un lado a otro por toda la fibra muscular, es impresionante. Y como si fuera poco, miren, acá está el canal, ¿no? El tubo T, miren, el tubo T llega hasta la membrana. La fibra muscular, miren cómo está llegando, miren acá esto. ¿Y esto por qué? Le digo que es impresionante porque las fibras musculares están unidas unas a otras perfectamente y a través de los tubos T se establece esa unión. Se pueden pasar el calcio entre ellas, miren. Es increíble. ¿Por qué? A través de estos tubos T ya está demostrado que viaja el ion calcio y además se difunde el potencial de acción. Es importante para el funcionamiento del músculo. Vean acá abundante mitocondria, miren, ¿no? Se necesita ATP. ¿Quiénes consumen el ATP? La mayor cantidad de ATP es consumido por estas proteínas, que son las proteínas, ¿no? La miosina, ¿no? Y acá estas proteínas más claras que son los filamentos de actina, ¿no? Pero estos no van a estar al aire, ¿no? O sea, mirándose nada más, ¿no? Estos están perfectamente unidos, superpuestos. Ella hace un mecanismo tipo picaporte, como le dicen algunos autores, se entrelazan y no hay quien, ¿no? Destruya ese enlace, ¿no? ¿Por qué? Es importante porque el músculo se estira y se acorta, se estira y se acorta, entonces tiene que haber acá un engranaje perfecto, no solamente entre las fibras de menor peso molecular de actina, sino también acá hay otro, ¿no? Acá hay otra unión, ¿no? Y hay uniones perfectas también entre miosina y actina. ¿De acuerdo? Abundante mitocondria, como ya he mencionado, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, eso ya probablemente ustedes lo conocen. Y acá la motoneurona alfa llegando, esta es la unión neuromuscular, la motoneurona alfa llegando acá al músculo, ¿ok? La unión neuromuscular.
Aquí vamos a hacer vamos a hacer un break, alumnos, de 5 minutos, solo 5 minutos, porque estamos yendo bien el tiempo, lo tengo medido. Profesora, disculpe, Sí. ¿puede poner la diapositiva anterior para...? Claro que sí, por supuesto. Te dejo con la diapositiva Gracias. anterior, 5 Gracias, minutitos. doctora. No hay por qué, son las 6:43, 6:48 regreso, solo 5 minutos.
Bien, revisamos, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto, listo. Entonces, bien, aprovechando este gráfico que a mí siempre, ya les digo, me impacta mucho, porque explica algo que mucha gente no se, muchas veces no puede entender, ¿no? Entender, por ejemplo, que aquí, a través de estos tubos T, esta fibra muscular se une perfectamente con otra, como la vecina. Y esto explica por qué cuando una fibra muscular se despolariza, una solita, la fibra vecina también se despolariza, porque a través de estos tubos T no solamente va a pasar el calcio, sino también se va a difundir el potencial de acción, como vamos a ver seguidamente. El siguiente es impresionante, ¿no? Bueno, entonces acá veo a la motoneurona alfa. Ustedes saben que la motoneurona alfa llega al músculo, y esto es lo que se llama la unión neuromuscular, ¿no? Este es el axón de la motoneurona alfa, o la neurona motora periférica, como le quieren llamar, ¿no? Y entonces acá tenemos el neurotransmisor acetilcolina, ¿no? Y aquí la acetilcolina, ¿no? Uniéndose, por supuesto que cuando esta neurona se activa, se abren los canales de calcio. ¿Para qué? El calcio entra para exocitar acá las vesículas sinápticas, y entonces aquí el calcio, una vez que ha actuado, entonces la vesícula sináptica pasa a este espacio y se une a este receptor. La unión perfecta entre neurotransmisor y receptor. Cuando se une la acetilcolina a su receptor, ¿qué pasa? Es un receptor tipo canal iónico, ¿se acuerda? ¿Qué pasa? Se forma un complejo y se abre directamente el canal de la acetilcolina, con lo cual el sodio pasa ¿no? El sodio pasa desde el extracelular a dentro de la fibra muscular. Y así es como cuando se llena de cargas positivas, esta fibra muscular se despolariza. Esta es la forma, esto es lo que han visto ustedes ahora en su práctica, ¿no? Cuando han hecho su práctica. Entonces, ¿cómo se despolariza la fibra muscular? Qué importante, ¿no? Porque se llenó de sodio. Ya lo vamos a ver al detalle ahora seguidamente en otra. Acá lo vamos a ver, acá está. Acá lo vamos a ver de la unión neuromuscular, la motoneurona. Acá está, ¿no? El axón de la motoneurona, ¿no? Llegando, ¿no? Entonces, la llegada, cuando esta motoneurona se excita o se activa, entonces, ¿qué pasa? Se abren los canales de calcio, perdón, acá están abriéndose, y entra el calcio para unirse, ya lo saben, eso ya lo explicamos la semana pasada. Entonces, ¿para qué? Para exocitar. Entonces, acá está la exocitosis de las vesículas sinápticas. Miren qué interesante, ¿no? Acá llegando, para unirse a su receptor, todavía hay algunos receptores que están cerrados porque no han hecho contacto todavía con el neurotransmisor, mientras que acá hay otros que ya están abiertos. Cuando estos se abren, porque se forma el complejo perfecto, el sodio ingresa a la fibra muscular, por decir que la fibra muscular al final se llena de sodio y se despolariza. A esto, son potenciales tan pequeñitos, porque si ustedes recuerdan, también son muy pequeñitas las cantidades de neurotransmisor, ¿no? Entonces, aquí se forman unos potenciales pequeñitos que se llaman potenciales de placa, o como lo llaman los ingleses, ¿no? Motor end play, ¿no? O potenciales en play, también si ustedes le quieren llamar, ¿no? ¿No? Potenciales de placa. Entonces son pequeñitos, porque miren, es un receptor, un poquito de sodio acá, otro poquito por acá, otro poquito, ¿no? Entonces, estos potenciales son pequeñísimos, se llaman potenciales en play. Estos potenciales tienen una amplitud, o sea, un tamaño de aproximadamente 50 microvoltios. Ojo, 50 microvoltios. Recuerden que un milivoltio tiene 1000 microvoltios. Entonces, estos potenciales, una vez que ingresan acá, van a ir por los tubos T, por acá están los tubos T, y van a difundirse a las demás, a toda la fibra muscular. Y cuando se difunda toda la fibra muscular, no solamente va a quedar ahí, sino que se va a ir a la fibra muscular vecina. Ojo, esto también me gusta mucho, ¿no? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, este esquema también igual me fascina porque les explica
¿no? Miren cómo las fibras están unidas unas atrás, sea el músculo cuádriceps, fibras alargadas totalmente, largas, 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 pero unidas fuertemente a sus vecinas, ¿no? ¿A través de qué? A través de los tubos T, como habíamos mencionado anteriormente. Acá llegando una motoneurona, la terminación, o sea, llegando las terminaciones nerviosas, y acá llegando el axón, ¿no? Que da sus ramificaciones, y acá están las placas motoras, miren qué bonito se ve. ¿Qué significa esto? Basta que una fibra muscular se despolarice, alumnos, para que toditas se despolaricen en masa. ¿Por qué? Porque van a difundir a través de los tubos T ese potencial de acción que es corriente eléctrica. Y entonces todas las fibras en basta se despolarizan toditas, como dicen ustedes, en mancha. Se despolariza. Un alumno hace muchos años me gustó, porque me gusta cuando la gente aprende por sus propios medios, saca sus propias conclusiones. Por supuesto que este alumno es médico hace más de 15 años. Y me decía, doctora, entonces aquí se puede decir que se produce un efecto tipo dominó. Lo que pasa es que él jugaba casino, ¿no? Entonces, ¿qué significa el efecto dominó? Los casinos se paran, ¿no? Se ponen, todos se van apoyando uno al lado de otro, los 56 casinos que son. Entonces, paraditos. Y basta que tú empujes a un casino para que toditos se caigan de inmediato. Ese es el famoso efecto dominó. Me encantó porque el alumno, bueno, sí, si tú lo quieres explicar así, así es. Jamás se olvidó del efecto dominó, ¿no? O sea, él solito inventó su propio, ¿no? Su propia forma de aprender. Repito, mientras esos potenciales tienen una amplitud de 50 microvoltios, ojo, si yo pongo una aguja, vengo acá con un electrodo tipo aguja, ya ustedes saben lo que son electrodos porque han trabajado con electrodos. Hay electrodos de todas formas y tamaños, ¿no? El que han utilizado en su práctica es un electrodo tipo parche, ¿no? Sí, pero hay electrodos tipo aguja, entonces yo clavo acá una agujita, por supuesto, microscópica, que ni el paciente lo siente por si acaso. Acá, una aguja tipo receptor, y lo que yo veo en la máquina, lo que yo veo en mi pantalla es un potencial de acción pequeñito de 50 microvoltios. Pero luego pongo la aguja un poco más hacia afuera y ya veo, ¿no? Ya veo que se ha formado un potencial mucho más grande. ¿Por qué? Porque se sumaron toditos los potenciales, se van sumando uno más uno, todos se van sumando y total, la corriente va aumentando, ¿no? Aumenta por sumación espacial, aumenta. Entonces el tamaño del potencial aumenta de tal manera que se forma, ¿no? El famoso potencial de acción muscular que ya tiene otra amplitud. Puede llegar a tener hasta 4 milivoltios. Ojo, ya estamos hablando de milivoltios. Entonces vamos a ver si esto queda bien entendido. Entonces sigamos con la otra diapositiva. Acá está. Entonces, recapitulando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La motoneurona alfa, la terminación nerviosa de la motoneurona alfa, acá la exocitosis de la acetilcolina, ¿no? Y acá, ¿no? La acetilcolina uniéndose a su receptor, y ahí lo dice ionotrópico, ¿no? ¿Qué significa ionotrópico? Que tan pronto se una, se va a abrir y ahí se está abriendo el canal y deja pasar al ion sodio, con lo cual se despolariza. Esta fibra muscular. Y esa despolarización, bien acá esta flecha, va difundiendo, ¿no? Acá se difunde el potencial de acción, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se difunde a través de todo el tubo T? Sí, cerca del tubo T resulta que se encuentran estos otros canales que se llaman los famosos canales de dihidropiridina o canales del calcio. De tipo voltaje, qué interesante. ¿Por qué de tipo voltaje? Porque cuando llega la corriente eléctrica por difusión, entonces, ¿qué pasa? Se abre este canal y el calcio sale del interior. Entonces, son canales dependientes de voltaje, canales de dihidropiridina. Sale el calcio y se va al interior de la fibra muscular para unirse ¿con qué? Con una fracción de la troponina
que es la fracción C de la troponina, o sea, es la troponina C, bien interesante. En ese momento el calcio se une a la troponina C y se inicia la contracción muscular. Pero hemos analizado desde la terminal de la motoneuronal alfa todos los acontecimientos que ocurren, cómo es que sale el calcio y cómo es que se une a la fibra muscular para iniciarse la contracción. Siempre se dirá lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo mismo? Se dirá que primero se produce el fenómeno eléctrico, porque este es un fenómeno eléctrico, es la difusión de este potencial de acción, y luego finalmente es el fenómeno mecánico, o sea, la contracción del músculo. Sigamos. Acá está mayor aumento, justo lo que les decía, es bueno que lo vean, está mayor aumento. ¿Cómo difunde, ¿no? ¿Cómo difunde el potencial de acción? Acá está en otra toma, ¿no? La vesícula de acetilcolina, la exocitosis, ¿no? ¿Cómo se une? Acá están los receptores de acetilcolina, ¿no? Y luego se forma el potencial de acción, hemos dicho, ¿no? Entonces el potencial de acción difunde, ¿no? Acá está, ¿no? Difunde a través de los tubos T, ¿no? ¿No es cierto? Difundiéndose por todos estos son los tubos T y cómo se difunde, ¿no? Y acá nuevamente se ve cuando el potencial de acción llega aquí en este punto para abrir los canales o los conductos de hidropirida y dejar escapar el calcio, ¿no? Y acá está uniéndose. Otra visión, ¿no? Y este es el potencial de acción del músculo esquelético del cuádriceps, que tiene una amplitud mayor y también tiene una duración mayor de 2 a 4 milisegundos, ¿no? Es un poquito más ancho. Ahora lo vimos en la práctica un poco más perezoso, de 2 a 4 milisegundos de duración, mientras que muchas veces el potencial neuronal tiene menos de 2 milisegundos, ¿no? Es un poquito más delgadito, por eso se le llama spike, ¿no? Dura menos, ¿no? Y acá el potencial del músculo cardíaco es una cosa pero impresionante, demasiado lento en mi opinión, pero así es, ¿no? Tiene una forma de meseta, ¿no? Y miren, mientras este mide de 2 a 4 milisegundos, este es una barbaridad, porque estamos hablando acá de 150, 300 milisegundos, ¿no? ¿Y por qué? Acá, la subida siempre será de sodio, siempre cuando el sodio difunde muy rápidamente, por eso la subida tan rápida. Luego acá un poco de salida de potasio, luego aquí se forma una meseta porque acá entra calcio dentro de la fibra muscular, ¿de acuerdo? Y finalmente la repolarización final, ¿no? Pero eso ya lo estudiarán, ¿no? Los he traído para acá, para que vean la comparación, ¿no? Pero esto ya les sirve muchísimo para revisar lo que viene, ¿no? Y acá está la fibra muscular contraída, ¿no? Cómo es que cuando se contrae, ¿no? Entonces, acá los filamentos de actina luego se deslizan y aparentemente desaparece la actina, ¿no? Por eso es que en la antigüedad se creía que era la actina la que cumplía todo ese papel, ¿no? De contracción, pero falso de falsedades. Aquí quien realiza todo el trabajo es la miosina. La miosina es la que consume la mayor cantidad de ATP. ¿Por qué? Porque tiene unas cabezas móviles, estas cabezas pivotean, se mueven, ¿no? Se mueven, ¿no? Funcionan como un pivot. Entonces, acá están los filamentos de actina. Estos filamentos, en realidad la actina solamente se deja llevar, ¿no? Quien realiza todo el trabajo son las cabezas. ¿Qué hacen las cabezas? Comienzan a mover, se cruzan. ¿Para qué? Para traccionarlas. Las cabezas son las que hacen todo el trabajo. La actina solo se deja deslizar. No hacen nada en realidad, ¿no? Por eso es que ya sabemos que la miosina es la que se consume todo el ATP. Entonces acá, a mayor aumento, ¿no? Acá tenemos los filamentos de actina, miren, ¿no? Acá la tropomiosina, ¿no? Que la rodea prácticamente, y la troponina con sus 3 fracciones. La troponina, esta es la fracción T de la troponina que se une fuertemente a esta que es la tropomiosina, la fracción I que se une a la actina y la fracción C lista para unirse al ion calcio. Esta realmente resulta la fracción más importante de la troponina porque
por su unión al calcio, ¿no? Porque es la que inicia todo el trabajo muscular. Durante el reposo, durante la relajación, en realidad nosotros siempre tenemos que estar relajados, ¿no? Y obviamente después de una contracción tiene que venir una relajación. Entonces miren acá las moléculas de miocina. En el reposo, aquí las moléculas de actina son las moléculas de actina y separando, o sea, separando el punto de unión de miocina con actina se encuentra la tropomiosina. Esto es perfecto. Acá la troponina, ¿no? Unida, como podemos ver, esta es la fracción T, y esta fracción I debe estar unida fuertemente a la actina, ¿no? Entonces acá, ¿no? Todo separando con tal de que no se unan las cabezas de miocina con la actina. La fracción C que les decía para unirse al calcio. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre la contracción muscular, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, acá está, eso es lo que decía el movimiento, las cabezas de la miocina comienzan su pivoteo, ¿no? Van pivoteando, van haciendo este movimiento y van deslizando a las moléculas de actina que solo se dejan llevar. Pero ¿por qué se inicia este movimiento? Siempre hay un porqué de las cosas, todo tiene un porqué, es decir, el calcio liberado por los retículos sarcoplásmicos se une fuertemente acá a esta fracción C, con lo cual hay un cambio en la configuración total de esta troponina. Además se eleva su peso molecular con el calcio adicionado. Esa elevación, ese cambio de configuración por la acción del calcio hace que esta troponina se lateralice. Hay movimiento y al lateralizarse también hace que se lateralice la tropomiosina, ¿no? Entonces, al lateralizarse la tropomiosina se deja libre el espacio de unión, ¿no? De la cabeza de la miocina con la actina y acá se inicia la contracción muscular, ¿no? Ese cruce, ese jalar y jalar, eso es lo que se llaman los enlaces cruzados, como vamos a ver, creo que me parece que hay una diapositiva. Entonces, la cabeza de la miocina son prácticamente en buen romance los famosos enlaces cruzados, ¿no? Las cabezas se van cruzando, ¿no? Y van traccionando, la van traccionando. Entonces, ¿no? Es como una mano que va traccionando y traccionando, ¿no? Entonces, por eso, esos son los famosos enlaces cruzados, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que hemos hecho al inicio, ¿no? O sea, primero, por supuesto, que la motoneurona alfa se depolariza, ¿no? Llega a la terminación para que se vacíe la acetilcolina se une a su receptor nicotínico colinérgico y se genera el potencial de placa terminal, que yo le dije que era un potencial pequeñito, que medía 50 microvolts, ¿no? Entonces, luego este potencial difunde, ¿no? A través de los tubos T y en esa difusión se van sumando estos pequeños potenciales y se genera el potencial de acción, el verdadero potencial de acción por la sumación de estos pequeños. Este potencial de acción resulta que ya mide en milivoltios, yo dije aproximadamente 4. ¿Cómo sé? Porque se ve, pues lo veo yo en la pantalla, ¿no? Se ve perfectamente. Se difunde lo que habíamos dicho todo, ¿no? Cómo se difunde la despolarización a través de los tubos T. Desde el inicio de la clase mencionamos que eran importantes los tubos T, porque por ahí, ¿no? Se difundía, ¿no? El potencial de despolarización, ¿no? Qué importante, ¿no? Entonces, se libera el calcio, ya habíamos dicho cómo se abrían los canales de dihidropirina, y el calcio salía hacia, ¿no? hacia el citoplasma de la fibra muscular, ¿no es cierto? Y el calcio se unía a la fracción C de la troponina y se iniciaban la formación de enlaces cruzados entre actina y la miocina. Pero repito, ¿quién es la que realiza los enlaces? ¿Quién? Es la miocina, ¿no? Solamente que la miocina comienza a traccionar, ¿no? A la actina, ¿no? Muy interesante. Entonces, después de toda etapa de contracción debe venir una etapa de relajación muscular, ¿no?
es inexorable para el músculo esquelético. No es así para los demás músculos, por ejemplo, el músculo liso no sigue esa ley, ¿no? El músculo cardíaco tampoco. De alguna manera el músculo cardíaco, porque después de que se produce toda la conducción, de alguna manera hay una fase pues de reposo, pero no tan reposo, ¿no? En la famosa diástole, una cosa es la sístole, la contracción, y otra cosa es la diástole, ¿no? Pero bueno, para el músculo esquelético sí tiene que haber una relajación, ¿no? Entonces, tan pronto se realiza la contracción muscular, entonces el calcio tiene que ser bombeado nuevamente, sigue guardado en un retículo sarcoplásmico, ¿no? Se está liberando de la troponina y se suspenden los enlaces, ¿no? Entre actina y miosina, con lo cual se pasa a una etapa de relajación muscular. ¿Qué pasa si un músculo no se relaja? Viene lo que se llama el calambre, ¿no? Muy doloroso. ¿No? Hay muchas causas del calambre, ¿no? Un exceso de... Generalmente al final de un partido tan intenso, ustedes han visto cómo los jugadores quedan en la cancha tirados, ¿no? Y todos acalambrados, ¿no? Exceso del consumo, la acidosis láctica, exceso, ¿no? No se puede hacer trabajar al músculo de manera exagerada. De ninguna manera, nadie puede trabajar exageradamente. Eso es muy dañino para la salud. Vamos a ver lo que se llama la unidad motora. Ya acabamos de ver, hace un rato hemos visto lo que verdaderamente es la unidad motora, ¿no? Y le dije, miren qué interesante, qué interesante. Vamos a ver, acá está, esto es para que lo vean más claramente, no hay como ver las cosas. Bueno, nos vamos hasta acá. Esta es una motoneurona alfa. Miren con sus terminaciones, ¿no? Entonces, la motoneurona, miren, terminan, las placas, miren a dónde, de diferentes fibras. ¿A qué se le llama una unidad motora? ¿A qué se le llama la unidad motora? Es una motoneurona alfa con todas las fibras que está inervando, ¿no? Cuando yo le digo a un paciente, señor, contrae el músculo bíceps, el paciente va a comenzar a contraer y hay incluso... Y lo conecto yo a una máquina y yo voy a ver el potencial de unidad motora, así se llama, ¿no? Estamos en una época pues cibernética, entonces yo veo el potencial de la motoneurona alfa cuando inerva a todas sus fibras musculares, se ve, eso es lo que estamos viendo seguidamente, que yo le dije mejor ¿no? Mejor lo retrocedo para que ustedes tengan un conocimiento perfecto porque no lo pueden entender. Sí, bueno, pero ¿qué cosa es la unidad motora? Pues ya lo entendí, la motoneurona alfa con todas sus fibras, ¿no? Nerviosas que se dirigen a diferentes fibras musculares, ¿no? ¿Ok? Entonces, es lo que se llama el potencial de unidad motora, acá lo estamos viendo, ¿no? Acá está. ¿Cuál es el tamaño del, no? Acá si estos 500, parece que tuvieran 1.5 milivoltios, ¿no? 500 más 500, 1 milivoltio, 1.5, ¿no? 1.5 milivoltios, pero son milivoltios, ¿no? Entonces, tremendo potenciales son los potenciales que se ven y se escuchan. Entonces, cuando un paciente hace, ¿cómo le llaman ustedes? Hacer punch, ¿no? ¿No? Y levanta los brazos y pronuncia sus bíceps, ese es, ¿no? Hacer punch, le llaman a algunos hacer punch, entonces los bíceps se ponen enormes y ustedes en ese momentito le clavan una aguja, eso es lo que hacemos, ¿no? Pero por supuesto es una aguja microscópica, entonces esto es lo que se ve, ¿no? Los potenciales de unidad motora, ¿no? Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa si lamentablemente ahora hay tanta delincuencia? He visto muchos casos. ¿Qué pasa si este pacientito es asaltado y por ahí le cortan el nervio músculo cutáneo? Entonces se produce una parálisis del bíceps, ¿no? Yo les pregunto, ¿que una lesión de este nervio habrá unidades, de estas unidades motoras? Estas son las unidades motoras, ¿eh? La respuesta es no. No, yo no voy a ver nada de esto, ¿no? Aparece lo que se llama un silencio de reposo, decimos, ¿no? Un silencio de reposo.
Pero a las 3 semanas aproximadamente, que no hay nada, aparecen unos potenciales sumamente pequeñitos que miden 50 microvoltios, que yo tengo que graduar la máquina, aumentar la sensibilidad de la máquina y llevarla hasta microvoltios para ver ese tipo de potenciales que sí se ven. Esos potenciales sí se ven, ¿ya? Son los potenciales de unidad motora, y esos potenciales se llaman potenciales de denervación. Aparecen a los 15 días de que se ha producido una lesión nerviosa, aparecen las fibrilaciones y aparecen las ondas positivas. Estos dos son potenciales de desnervación. No deberían haber normalmente. Por esto, el médico hace el diagnóstico de lesión de neurona motora periférica, lesión de neurona motora alfa. En el mundo médico más se conoce como neurona motora periférica, ¿no? A la segunda neurona de la vía motora, ¿de acuerdo? Miren qué interesante, ¿no? Vamos acá está justo lo que le decía, un corte del axón, es una neurona normal que está perfectamente produciendo sus neurotransmisores que van viajando hasta llegar a la acetilcolina C, a la acetilcolina y llega a su músculo para producir movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si le cortan el axón a esta pobre motoneurona, ¿no? Entonces comienza una serie de cambios, está desesperada la motoneurona porque algo está pasando, nada no está bien. Acá ha ocurrido una lesión. Si el nervio si es susceptible de ser operado, ¿no? Entonces el cirujano tiene que entrar acá y por supuesto unir este cabo proximal con el cabo distal, ¿no? Le ponen unos 3 puntitos con su microscopio a nivel microscópico y listo. ¿Listo como para qué? Como para que luego esto se llama brote regenerativo, crece el axón, ¿no? Crece el citoesqueleto del axón, son las proteínas que van llenando el citoesqueleto, ¿no? Filamentos, microtubulis, microfilamentos, todos son proteínas que van creciendo el axón que crece a una velocidad de 1 milímetro por día hasta llegar a su músculo. Y acá llega a su músculo, con lo cual, si esto estaba paralizado, luego ya no va a haber parálisis. Creo que quedó claro, ¿no? Entonces, 36 horas después que se produjo la lesión del nervio, se produce la degeneración, ¿no? Valeriana, la famosa degeneración valeriana. ¿En qué consiste? En que toda la proteína que estaba dentro del sitio esqueleto del axón se destruye, ¿no? Se degenera, pues, ¿no? Y entonces, este músculo queda sin su inervación, se rompió ¿no? Se rompió la dependencia y este músculo comienza a presentar lo que se comienza a fibrilar porque presenta fibrilaciones, ¿ya? Pero ya no funciona, ¿no? Esto es una lesión nerviosa periférica. Durante años no se conocían muchas enfermedades y he tratado pacientes, lamentablemente, y me quedo sorprendida. He tratado pacientes con distrofia muscular progresiva hace como 20 años. Los pacientes morían a los 15 años. ¿Por qué? Porque no es que solamente los pacientes con distrofia no podían caminar, tienen una marcha espectacular, caminan muy mal hasta que quedan en silla de ruedas. Pero ¿cuál era la falla? No se conocía hasta que fue descubierta, ¿no? Fue descubierto que existía una proteína, que es la distrofina, que es una especie de proteína enlace, que sirve para estabilizar la membrana, porque miren, es como un lazo que va directamente acá a la membrana del músculo, ¿no? Acá el descubrimiento del famoso complejo distrofina glucoproteína, este es ¿no? El complejo, ¿no? El complejo que tiene varias partes, ¿no? Una subunidad que es el distroglucano, acá la subunidad alfa, el distroglicano, beta, ¿no? Distroglicano o destroglicano, como le llaman otros autores, y acá las subunidades del sarcoglucano, ¿no? Miren acá, el alfa sarcoglucano, el beta y el gamma sarcoglucano. Todo esto se estudió ampliamente, esto fue un descubrimiento, y esto es el famoso, la parte glúcida de este complejo, y acá la laminina, que es una proteína, ¿no? Entonces todo esto le da una estabilidad excelente. Pero si no hay distrofina,
al no haber estabilidad de la membrana, el músculo, la fibra muscular se muere, y eso es lo que vemos en los pacientes. Antes de morir, hay una gran inflamación, ¿no? Hoy en día se han descubierto, pues, poderosos antiinflamatorios que le han alargado la vida a los pacientes que tienen distrofia muscular progresiva. Y antes los pacientes morían 15, 16, 17 años. Hoy día hay pacientes que tienen distrofia que tienen hasta 60 años. Con lo cual, pues, ha habido un éxito tremendo, ¿no? En el tratamiento de esos pacientes, ¿no? Entonces, es maravilloso, ¿no? Finalmente, unas palabritas sobre reflejos. Le dije que todo lo tenía fríamente calculado. Entonces, ya hemos tocado anteriormente, ¿no? Ahora simplemente le voy a mostrar esto, que no lo olviden, porque va a venir una clase muy importante. Este es espectacular, este es el uso neuromuscular, que yo se los he presentado en un esquema, ¿no? Nada más. Pero acá esta es una especie de microfotografía del uso, ¿no? Que es el receptor que capta la longitud del músculo, ¿no? Miren la forma alargada, y acá miren cómo los núcleos se han amontonado al medio. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una fibrita que cuando ustedes percutían el músculo, se estiraba el uso neuromuscular y acá esta fibrita se desenrollaba? Miren, acá está clarísimo de lo que hemos hablado anteriormente. Se desenrolla, y al desenrollarse, mecánicamente se abren los canales de sodio y se produce la despolarización de esta fibra que se llama 1A. Esta es la fibra aferente primaria. Y acá es donde se inicia el reflejo patelar. Aquí es donde se inicia esta fibra 1A, ¿no? Entonces, se despolariza mecánicamente, aparece un potencial que va a viajar hacia la médula y luego vendrá la respuesta. Miren qué importante, ¿no? Esto es lo que se llama la fibra aferente, ¿no? Aferente primaria 1. Sin embargo, yo he traído este esquema porque me gusta que ustedes vean que existe acá. Esto es el famoso sistema gamma. Y esta es la eferente gamma. Hay una neurona que ya la van a conocer la próxima semana, que se llama la motoneurona gamma, que tiene este axón. Y miren a dónde llega el axón. El axón llega a los polos del uso. Estos son los polos del uso. Es impresionante cómo la motoneurona gamma controla al uso neuromuscular a través de esta terminación, ¿no? Controla totalmente, como vamos a ver la próxima semana, ¿no? Entonces, esto, como digo, es espectacular. Vamos a ver, entonces, acá se inicia el reflejo, repito, el reflejo patelar. Y esto se va, es de la aferente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá está. Entonces, esta aferente a la 1A viene de acá del uso neuromuscular. Ya lo hemos visto cómo es que se despolariza. Viene acá, ¿no es cierto? Esto le pertenece a esta neurona del ganglio. Miren acá. Hace sinapsis con la motoneurona alfa del músculo agonista, que es el mismo cuádriceps, ¿no? Entonces, con un martillo ustedes estiran, esto por eso se llama reflejo de estiramiento, y luego finalmente habrá la respuesta de contracción del cuádriceps, la famosa patadita, ¿no? La famosa patadita que produce la extensión de la pierna. Por supuesto, el reflejo nosotros lo examinamos, el paciente sobre la camilla y sentado, ¿no? Con las piernas colgando, ¿no? Bien, hasta aquí está claro esto, me imagino, porque esto es lo más sencillo, pero acá viene un detalle, ¿no? Así como viene acá este potencial de acción, va viajando, miren, acá hay una sinapsis, y la sinapsis, miren acá, excelente, se establece una sinapsis con una motoneurona que se llama la neurona de Renshaw. Para los que no les gustan los nombres propios, simplemente la interneurona que libera glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué hace esta interneurona? Actúa sobre la motoneurona alfa del músculo antagonista, con lo cual esta neurona actúa sobre esta motoneurona alfa y lo que hace es abrir los canales de cloro. Cuando acá se encuentra la glicina, entonces se abren los canales de cloro, con lo cual esta neurona se inhibe porque ingresan iones cloro. Entonces, al inhibirse, se relaja el músculo antagonista. ¿De acuerdo?
Miren qué perfección, ¿no? Cómo todo es tan perfecto en la naturaleza. Pero eso es lo normal. Vayamos a ver algo que no es normal. Entonces, repito, ¿qué es lo normal? Lo normal es dar un golpecito acá, ya lo harán en la próxima clase ustedes, dar un golpecito. Entonces, ¿para qué? Para activar al uso neuromuscular, que lo acabamos de ver al máximo aumento. Se despolariza la fibra 1A, viaja el potencial, llega acá a la motoneurona alfa del músculo agonista y contrae al músculo cuádriceps. El estímulo es la relajación del cuádriceps y la respuesta es la contracción del cuádriceps. Pero acá, esta sinapsis que se establece con la interneurona de Renshaw, que es inhibitoria, produce apertura de canales de cloro en esta motoneurona alfa, con la cual esta se inhibe, con la cual el músculo se relaja, el antagonista se relaja. Quedó claro entonces la acción del martillito, que solamente debe despolarizar, ¿no?, a la fibra de este uso neuromuscular. Pero muchas veces los alumnos en los salones de clase, de práctica, juegan y a veces son bastante bruscos. Lo digo porque lo he visto bastantes veces. Y al ser bruscos, ¿qué hacen? Producen otro tipo de reflejo. Entonces, ya no solamente vamos a suponer bien el martillo, pero es tan intenso el golpe, las chicas gritan. Entonces, ya no solamente se activa esta fibrita 1A, acá está del uso neuromuscular, sino que va a ir acá a la motoneurona, sino se activa otra fibra que viene del órgano tendinoso de Golgi, que es el que se va a activar. Es bien difícil activar a este órgano, pero el estímulo ha sido tan intenso que se activa la fibra 1B del órgano tendinoso de Golgi. Miren a dónde llega la fibra. Directamente llega a dar a la interneurona de Renshaw, que produce glicina. Automáticamente descarga la glicina y va a inhibir a la motoneurona. Consecuencia, esto es lo que se llama, acá está, el reflejo biostático inverso. ¿Qué significa eso? Que de inmediato va a ser inhibida la motoneurona alfa y no se va a producir de una manera adecuada el reflejo. Es un reflejo que algunos autores lo llaman frustro. ¿Frustro por qué? Porque teóricamente ya estaba listo para salir el reflejo, pero ha sido tan intenso que se activa la parte inhibitoria. Entonces, un reflejo frustro que aparentemente se ve bien extraño, ¿no? Ahora, si una persona le da un golpe tremendo en el tendón a una alumna, ella va a sentir dolor, lo que se debe escuchar es un grito, ¿no? Pero un intento de salir un reflejo, pero ¡prum!, se corta, al final no hay nada. ¿De acuerdo? Eso se llama reflejo miostático inverso. Y estamos explicando el mecanismo por qué no se produce. Entonces, el estímulo mecánico con el martillo de percusión, porque este es un estímulo mecánico, tiene que ser de la adecuada intensidad, ¿no? Todo tiene que ser adecuado cuando estamos en neurofisiología. Entonces, yo les ofrecí una clase un poquito rápida, porque ya sé que ustedes están preocupados y estudiando me imagino sus libros de hematofisiología. Preguntas, alumnos. Es el momento de hacer las preguntas. ¿Dudas o ha estado claro el asunto? Y que solamente les queda revisar un poquito. Yo lo que les sugiero es revisar por lo menos de lo que hemos hecho. Claro, yo me demoro más en explicar, pero para ustedes va a ser más fácil revisar. Unos, no sé, 10 minutos les tomará a algunos, a otros 15 o 20 minutos. Primero la clase y luego ir a consultar su literatura con sus libros en Guyton, Gannon, los clásicos, ¿no? Porque luego bien difícil, no van a tener tiempo para más. ¿Preguntas? ¿O todo está claro? Por favor, si me dicen por él. Sí, te escucho. Sí. Excelente, excelente. Eh,
Por ejemplo, tú estás yendo en tu auto por una carretera, ¿no? Estás corriendo, o por la vía expresa, qué sé yo, esos casos, ¿no? Y de inmediato aparece un peatón, pero aparece de la nada, como dicen, ¿no? Y se aparece frente a ti, y tú estás en tu carro. Yo te pregunto, ¿qué cosa es lo que haces de inmediato? O sea, ¿tú piensas, tú crees que tú vas a pensar en ese momento o qué haces inmediatamente? ¿Qué hace todo tu organismo? ¿Qué hace tu sistema nervioso? De inmediato se va a encargar de mandar una serie de reflejos y que tienen que ser rápidos. Ese es un acto reflejo y el hecho de inmediato poner el pie sobre el freno. Eso me pasó una vez a mí, ¿no? Entonces, no hay nada que pensar, ¡prac! Automáticamente, de manera refleja, pones el pie en el freno para no lastimar a la persona que se te está cruzando por el freno. En ese momento, todo tu sistema nervioso, todo tu organismo echa mano de los reflejos más rápidos que haya. Y uno de los reflejos más rápidos precisamente es en el cual se utiliza mucho más sinapsis de tipo eléctrico que química. En general, en todas las funciones del organismo, en todas, siempre están interviniendo una mezcla de sinapsis química con eléctrica. Pero la sinapsis química, ponte, estará interviniendo en un 85%. Por eso es que consumimos muchos neurotransmisores. Pero la eléctrica en un 15%, porque la eléctrica, pero la necesita sí, se necesita sí. ¿Por qué? Porque es más rápido. Generalmente en toda función hay una mezcla de ambos tipos de sinapsis. ¿Te quedó más claro el asunto? No hay por qué. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, el reflejo miotático inverso, ¿se ve la presentación? ¿Se ve o no se ve claramente? Sí se ve, ¿no es cierto? Aunque estamos ¿no? Entonces, pero vamos a poner en modo presentación, vamos a mejorar el asunto. Entonces, normalmente, en condiciones normales, no, este es el reflejo normal, en condiciones normales, a este reflejo se le llama estiramiento miotático. ¿Por qué? Porque cuando tú percutes con el martillo, o sea, la forma ideal es que ahora cuando ustedes vayan a su práctica, yo por lo menos los hago sentar en la mesa. ¿Cuál paciente? Mis pacientes llegan al consultorio y todos se suben a la camilla. Las camillas son altas. Sentado sobre la camilla tú percutes. ¿Para qué percutes? ¿Qué haces cuando tú percutes con el martillo? Este músculo se estira. Esto, en realidad, esto está acá. La próxima vez vamos a seguir revisando un poco. Esto es básico. Pero te imaginas tú sentado el paciente. Tengo otra diapositiva que va a la próxima clase donde todo esto se aclara un poquito más. Esta es una especie de introducción. Entonces, el paciente sentado, cuando tú le aplicas el golpe de martillo, el músculo se estira. Al estirarse, porque el paciente está sentado arriba y con la rodilla flexionada, al estirarse se estira el huso. Este es acá el huso, donde estaba enrolladita esta fibra. Se dispara un potencial de acción que llega a este punto de hacer contacto con la motoneurona alfa, que produce glicina, obviamente, ¿no? Entonces, perdón, ¿qué estoy hablando? ¿Qué produce la motoneurona alfa? No digo que yo estoy cansada. La motoneurona alfa produce acetilcolina, hemos dicho, ¿no? ¿Por qué acetilcolina y acá en la unión neuromuscular? Entonces, acá se produce normalmente el reflejo, pero ¿por qué se produce este reflejo? ¿Cuál es el inicio del reflejo, de este reflejo patelar? El inicio es la activación de esta fibra, la depolarización de esta fibra de manera mecánica. Ese es el inicio.
A eso tienen que quedar bien claro. Creo que eso está claro, ¿no? ¿Dónde se inicia el reflejo? Si yo te pregunto. El reflejo se inicia en esta fibra que se llama fibra aferente de tipo 1A. Entonces acá está. Pero esta fibra está enrolladita al uso neuromuscular. Pero aquí, al lado del tendón, también hay otros receptores que son los órganos tendinosos de Golgi en el tendón. Esos son bien difíciles de despolarizar, son bien difíciles de activar. Hay una fibrita, ¿no? Porque el tendón es bastante fuerte. La fibra 1B es muy difícil, pero ¿qué pasa si tú das un estímulo demasiado intenso? Acá voy con la otra diapositiva. ¿Qué pasa? O sea, acá ya aparece a tallar este no debería estar acá, pero ¿por qué aparece acá? Este es el órgano tendinoso de Golgi y esta es la fibrita adherida a este órgano tendinoso de Golgi. El estímulo sobre el tendón es tan intenso, de una gran intensidad. Recuerda que cuando hablamos de intensidad del estímulo es porque ha sido muy fuerte en este caso. Un golpe tremendo. Imagínate un golpe tremendo sobre el tendón patelar, ¿no? Imagínate. Se va a producir un gran dolor, ¿no? Y yo dudo que vayas a obtener algún reflejo, pero ¿qué sucede ahí? Además de estirar al uso, además de activarse la fibra 1A, acá se va a activar esta otra fibra que es del órgano tendinoso de Golgi, que se llama esta fibra que es la 1B. Mira, se activa, pero acá hay un detalle, acá está. Esta fibra 1B siempre hace sinapsis con esta neurona de Renshaw que produce glicina. Entonces, ¿qué va a pasar? De inmediato, rápidamente esta inhibe a la misma motoneurona alfa y bloquea la salida, automáticamente inhibe a alfa y esta se relaja. Al inhibirla va a relajar, ¿no? Primero, por este lado, ya estaba lista a reaccionar, estaba comenzando a reaccionar, pero ¿qué pasa? Viene la otra vía inhibitoria y ¡prum! Corta el reflejo. A eso se llama un reflejo frusto. No se va a producir el reflejo, ¿eh? Como lo conocemos, con todas sus fases, porque ustedes van a hacer su práctica de reflejo. Van a ver que luego de dar un golpecito queda como pendulando, varias, ¿no? La pierna queda con movimientos ahí. Nada de eso se va a producir cuando tú haces el reflejo miotático inverso, que se produce ¿por qué? Por un excesivo estímulo mecánico sobre el tendón patelar, que acaba por inhibir a todo el reflejo porque va a estimular a esta fibra 1B que llega directamente a la neurona de Renshaw, a la neurona inhibitoria. Ahora sí quedó más claro. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Nos ha quedado un tiempito para